Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, consumada la derrota de Boca frente a Racing y la eliminación en el Clausura en las semifinales, vamos a estar hablando del futuro Ceneice. Y puntualmente vamos a hablar acerca de los jugadores que para mí se tienen que ir. Vamos a estar hablando de cada una de las posiciones y de los futbolistas que han cumplido un ciclo en el club y que tienen que ser vendidos, tienen que rescindir contrato, mandarlos a préstamo, hagan lo que quieran, pero hay jugadores que está claro no pueden seguir en Boca. Generalmente trato de ser objetivo, trato de pensar las cosas de una forma en la cual sean lo más realista posible, pero hoy la verdad no va a ser el caso. Hoy les voy a decir todos los futbolistas que para mí se tendrían que ir y honestamente no sé si llegamos a juntar 11 para el torneo que viene. Así que espero que les guste la idea, que den su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Comencemos con el arco. Para mí, de los 3 arqueros que tiene hoy en día Boca en el plantel, no tiene que quedar ninguno para el 2026. Situaciones diferentes cada uno, pero ninguno para mí debería ser arquero de Boca el año que viene. El primero obviamente es Javi García, jugador que ni fu ni fa, pero honestamente ya no le veo sentido a que esté en el club. Pongan un pibe, o sea, realmente Javi García no tiene ningún tipo de sentido que siga en Boca, no aporta nada, no va a volver a atajar nunca más. De última que se quede como entrenador de arqueros, pero no le veo mucho sentido a que esté dentro del plantel profesional. Leandro Bley, como he dicho millones de veces, tiene que irse a préstamo, no está para atajar en Boca, no está para ser suplente y a tener 1 o 2 partidos por año, necesita experiencia, ya no es un pibe, tiene 23 años, tiene que irse a préstamo y atajar 30, 40 partidos en un año, mandarse todas las cagadas que se pueda mangar y después volver a Boca y vemos si está para quedarse o no en el primer equipo. Y Agustín Marchesín, más allá de que levantó un poco en estas últimas llaves, en estos últimos partidos frente a Argentino Juniors sobre todo, yo voy a ser fiel a lo que dije todo el torneo y lo que me dio la sensación de Marchesín durante todas las fechas, sobre todo este segundo semestre. A mí no me da seguridad, a mí es un arquero que por lo general no me ha salvado y es un arquero que ya sé lo que va a pasar. Se va a quedar, vamos a estar pensando, bueno, en Boca más o menos mejoró, repuntó Marchesín hacia final del torneo. Van a pasar los 5 primeros partidos, Marchesín se va a mandar alguna cagada y lo vamos a estar puteando. Boca va a jugar Copa Libertadores, Boca tiene el objetivo de llegar lejos ahí, Boca necesita un arquero. Y Marchesín no es el arquero para mí que le va a dar seguridad a Boca de cara al 2026. Defensa, Nicolás Figal se tiene que ir, no tiene ningún sentido que siga en el plantel. Futbolista que juega poco y nada y cuando le ha tocado jugar es un jugador que lo miras de reojo, que ya se ha mandado tantas cagadas que es imposible confiar y que no te sirve para nada. No te sirve ni de suplente ni para entrar. O sea, realmente Figal es un ciclo totalmente terminado en el club. Cristian Lehmann creo que ni nos acordábamos que seguía, pero bueno, que se vaya, así deja de cobrar el contrato. Mateo Mendía lo mandaría a préstamo a este chico que viene a salir campeón en el torneo Proyección, tiene 21 años. Difícilmente vaya a tener minutos en Boca, así que para mí sería una buena chance que se vaya a préstamo. Bueno, ni hablar el caso de Fabra que termina contrato y se va a ir. No añado nada más respecto al colombiano que hace años ya no es jugador de Boca, si vamos a lo que tiene que ver con tener participación en el equipo. Lucas Blondel se tiene que ir, ya sea porque está peleado con la dirigencia y demás. Tampoco es que haya rendido mucho en Boca, pero no tiene sentido tener parado un tipo que no le vas a dar minutos. Y Advíncula es otro que también es un ciclo totalmente terminado. No sirve ni para suplente, no sirve ni para entrar en el segundo tiempo. Boca va a tener que fijarse cómo rearma la defensa, si con chicos, si trae jugadores, si trae suplentes. Tampoco es que los titulares son una locura, pero Boca necesita más opciones, sobre todo si va a tener varias competencias, como venimos planteando. Y está claro que las que tiene hoy en día en el banco, ninguna termina de ser una opción real que pueda ayudar a Boca o que pueda estar al nivel, a la par de lo que son los titulares actualmente. Mitad de la cancha. A ver, Ignacio Miramón obviamente vence el préstamo con el Lille francés y se va a ir, perfecto, no tiene sentido que esté en el club, jugador que nunca estuvo a la altura. Muchas expectativas había con el ex Gimnasia, pero la verdad es que ya sea porque no le dio en lo físico, no le dio en lo futbolístico, las pocas veces que entró parecía una sombra del jugador que alguna vez vimos en el Lobo, así que obviamente no va a renovar.
Camilo Rey Domenech creo que es un chico de 19 años que estaría bueno que salga a préstamo, que tenga más continuidad. Difícilmente vaya a tener muchos minutos en Boca, así que lo daría a préstamo a algún equipo del fútbol argentino para que se vaya fogueando y después a futuro vuelva y sea importante en el club. William Alarcón no puede seguir en Boca, futbolista que desde que llegó de Huracán no le recuerdo un solo partido bueno. Cada vez que entra desde el banco no suma absolutamente nada, es el famoso jugador ni fu ni fa. Y la verdad es que lo mandaría a préstamo de nuevo Huracán, o si lo podemos vender al exterior sería un golazo y recuperar parte de la inversión que hizo Boca por él. Con Ander Herrera tengo un problema. Cuando entra es un jugadorazo, pero juega 15 minutos y se lesiona un mes. Yo no puedo tener un futbolista así en el plantel. Todo bien con el gallego, todo bien con el vasco en realidad. Me parece un gran jugador, pero es un jugador, como vuelvo a decir, de minutos. Un jugador que además lo necesitas muchas veces y no podés contar con él. Se notó en estos últimos partidos en los cuales directamente ni ingresó desde el banco y Boca le hubiese venido no bien. Hubiese sido muy necesario el ingreso de Ander Herrera en los últimos minutos y evidentemente si no entró es porque de nuevo no estaba bien desde lo físico y no podés tener un tipo que te deja a gamba todo el tiempo. Malcolm Braida es una de las peores compras, ni siquiera de las peores, de las compras más inentendibles que ha hecho Boca en los últimos años. Jugador que jugaba por toda la banda izquierda, de extremo a lateral, y que después cuando lo ves jugar no juega bien en ningún lado. O sea, realmente un tipo que no tiene ningún sentido que esté en Boca. No te sirve de alternativa en el medio, no te sirve de alternativa tampoco en defensa, así que se vaya. Carlos Palacio me parece uno de los jugadores más apáticos que he visto en la camiseta de Boca, sobre todo en los últimos años. Un futbolista que llegó con el cartel de ser una de las grandes figuras del fútbol chileno, futbolista de selección. Y la verdad es que en Boca los momentos buenos son contados con los dedos de una mano. Muchos partidos displicentes, muchos partidos en los cuales desaparece. No me sirve tener un tipo así en la cancha y no me da confianza de que realmente Boca pueda depositar sus expectativas en futbolistas con las características y sobre todo con las actitudes de Palacio. Bueno, Martegani que decir, no sé la última vez que jugó en Boca, pero bueno, que se vaya tranquilo. Kevin Zenón es otro, apenas llegue una oferta lo vendería. Juega poco, entra poco, evidentemente los técnicos no confían mucho en él y cada vez que entra juega un poco peor que la última vez que había entrado. Totalmente desconocido, desaparecido. Algo parecido a lo que en su momento pasó con Cristian Pavón, cuando fue a la selección, volvió y desapareció. Bueno, Zenón lo mismo, fue a los Juegos Olímpicos y desde ese momento se olvidó de jugar a la pelota. Y nada, creo que todavía tiene cierto valor de mercado y lo podés llegar a vender en algún lado. Y bueno, obviamente ya ingresando en los delanteros, acá tenemos para hacernos una fiesta. Lo cuento como delantero, lo cuento como extremo, la verdad que no debería ni contar como jugador de fútbol, pero bueno, Luka Hansson no tiene que seguir en Boca evidentemente, es uno de esos de la lista de 4 o 5 que ya ni siquiera tienen minutos hace varios meses y que obviamente no van a continuar. Y obviamente, si hablamos de delanteros que se tienen que ir, hay dos que se caen de maduro, que son los más puteados en el último tiempo por el hincha de Boca, que son Milton Jiménez y Edinson Cavani. Dos situaciones muy similares, honestamente. Dos jugadores que tuvieron muchos minutos, que tuvieron muchas oportunidades, que jugaron bastante en el último semestre y que la gran mayoría de las oportunidades que tuvieron las desperdiciaron. Jiménez quizás un poco más amigado con el arco en algunos partidos, pero después tiene partidos espantosos y rachas muy largas también de encuentros sin marcar goles. Creo que el partido con Racing lo termina de condenar. Uno quizás podría llegar a dudar, bueno, Jiménez quizás puede quedarse como suplente, puede ser una alternativa para ingresar en los partidos o cuando haya que rotar, que Jiménez sea opción. Después de lo que vi contra Racing, Jiménez no puede jugar al fútbol en Boca y dudo que pueda jugar profesionalmente en otro equipo de primera. Y Cavani, qué decir, todo bien con Cavani, con su carrera en Paris Saint-Germain, en el Napoli, en todos los equipos donde jugó, no le da más la nafta. Un jugador que llegó a Boca ya siendo un exjugador y con el correr del tiempo, de los meses que lleva en el club, cada vez fue empeorando más y más. Hoy en día es un tipo que ni siquiera lo podés contar para los últimos minutos porque, por ejemplo, frente a Racing, según Úbeda, ¿no?, le dio un pinchazo en la espalda y no pudo ser ni siquiera un cambio cuando Boca claramente necesitaba a gritos meter un cambio arriba y sacar a Jiménez, y no pudo ni siquiera meter a Cavani en esa posición porque se había lesionado en el calentamiento. Basta de Cavani, basta de Jiménez. Traigan dos delanteros, uno para ser titular y otro para pelear el puesto con Merentiel, porque si no, no vamos ni para atrás ni para adelante. Y para cerrar, el técnico obviamente puede parecer bastante oportunista. Yo iba a hacer un video hablando de esto, pero bueno, después me colgué, no les voy a mentir. Para mí, pasara lo que pasara, hasta si Boca fuese campeón,
Úbeda no podía ser el técnico de Boca. Era repetir ciclos, era repetir historias como lo que pasó en su momento con Ibarra, como lo que pasó con Bataglia, que arrancaron como interinos, se le dio la chance, ganaron un par de partidos y los dejaron en el club. Y después la historia es siempre la misma. En un año los terminas puteando, en un año Boca de nuevo no juega nada, Boca pierde partidos, Boca queda fuera de la Libertadores y seguís sin un técnico y sin un rumbo claro. Bueno, lo de Úbeda es lo mismo con la gravedad encima de que ni siquiera se lleva un título, porque Ibarra y Bataglia en su momento fueron campeones al menos. Úbeda ni siquiera eso. Pésimo planteo frente a Racing, pésimos cambios, pésimas decisiones y creo que realmente es uno de los pocos casos donde un cambio condena el futuro a un técnico. Lo que hizo en la Bombonera de sacar a Ceballos y meter a Velasco cuando Ceballos era el jugador más peligroso y lo que más temía Racing, no tiene ningún tipo de sentido. Lo dijo el propio técnico de Racing. El partido en ese momento estaba 0-0 todavía. O sea, dato no menor. Boca podría haberlo ganado quizás. Hubo aguantado hasta los 90 y al poquito tiempo que sale Ceballos, Racing encuentra el gol y Boca ahí planchó totalmente el partido. Y encima no metió un cambio más. Que vuelvo a repetir, no tenía muchas opciones, seguro. Pero había varios que estaban para salir y por lo menos probar una cosa distinta. No puede seguir Úbeda, ya hablaremos seguramente de cara a futuro. Quienes creo que son opciones interesantes, porque la verdad no hay ninguna certeza, pero opciones que pueden llegar a mejorar este Boca, pero lo que para mí está claro es que el técnico no puede ser Úbeda en el 2026 porque ya te predispone mal. Van a pasar 1 o 2 partidos que Boca no gane, en la Bombonera pierda, y ya vas a estar puteando al técnico y planeaste toda la pretemporada, todos los refuerzos y todo el año con un técnico que en marzo o en abril capaz ya le estás pegando una patada en el culo. No sé si conté bien, pero según mis cálculos, 20 son los jugadores que para mí no tienen que seguir en Boca. No va a pasar ni en pedo, no se van a ir 20, es más, no creo ni siquiera que se vayan 10, pero honestamente es la depuración que yo creo que necesita el equipo y traer 6 o 7 nombres interesantes. Y después llenarás con pibes, hay varios que tienen que volver de préstamo que creo que pueden llegar a ser interesantes, el caso Saralegui quizás es el más emblemático, pero para mí Boca tiene que hacer una depuración total de este equipo que está lleno de jugadores que no sirven para nada, lleno de jugadores que simplemente están, pero que no suman y tiene que traer 6 o 7 refuerzos de jerarquía, sobre todo ahora que Boca vuelve a jugar la Copa, porque los 2 años anteriores quizás tenías la excusa de que bueno, Boca no juega Libertadores, no hace falta la inversión. Bueno, ahorraste esos 2 años, poné toda la guita ahora y trae jugadores para que Boca realmente pueda competir en todos los frentes. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.